Psicobiografías. John B. Carroll. John Bishop Carroll, Hartford, Connecticut, 5 de junio de 1916. 1 de junio del 2003, fue un psicólogo conocido por sus contribuciones a la psicología, la lingüística educativa y la psicometría. Primeros años. Carroll nació en Hartford, Connecticut, el 5 de junio de 1916. Desde la infancia, Carroll se interesó por la música y el lenguaje. Su interés por el lenguaje se hizo más intenso al hacerse amigo de Benjamin Lee Worth a los 13 años de edad y discutir las ideas de Worth acerca de una estrecha conexión entre la cultura y el lenguaje. Asimismo, Carroll ayudó a editar y publicar la obra The Worth Language, Thought and Reality en 1956. Formación. Carroll estudió en la Universidad de Wesleyana, donde se especializó en lenguas clásicas. Se graduó con honores en 1937. Asistió a la Universidad de Minnesota para obtener un título de doctor en psicología en la Universidad de Minnesota. Carroll empezó estudiando bajo la guía de B.F. Skinner, pero pronto descubrió que le interesaba más trabajar con grandes números de sujetos antes que con el enfoque de Skinner de los sujetos individuales. Skinner orientó a Carroll hacia L.L. Thurston en la Universidad de Chicago, donde pudo dedicarse a su interés por la psicometría. Durante este tiempo centró sus estudios en la aptitud oral y terminó su tesis, un análisis factorial de las habilidades orales, en 1941. Carrera profesional. Tras finalizar su formación, Carroll pasó a desarrollar una rica carrera dentro de la psicología. El primer puesto que ocupó Carroll fue el de Mount Holyoke College, 1940-42, en Massachusetts, donde conocería a su esposa, Mary Elizabeth Shirley. De Mount Holly pasaría a ocupar puestos en Universidad de Indiana en 1942-43, Universidad de Chicago 1943-44, Marina de los Estados Unidos, de psicólogo aeronáutico 1940-46, Departamento del Ejército, psicólogo investigador 1940-49, Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard, donde fue el Roy E. Larsen Profesor de Educación 1949-1967, Educational Testing Service, psicólogo investigador del 67 al 74, Universidad de Carolina del Norte, donde fue el William R. Keenan Jr., profesor de psicología 1974-82, director del laboratorio de psicometría de la L.L. Thurston 74-79. Contribuciones. John Carroll hizo muchas contribuciones a las áreas de la psicología, la lingüística y la psicometría durante casi 50 años de carrera. Uno de los primeros proyectos de Carroll en los años 50 implicaba el desarrollo de una prueba de aptitud lingüística para lenguas extranjeras, Modern Language Aptitude Test 1953-58 o MLIT. El proyecto surgió de la necesidad del ejército estadounidense de encontrar un medio para seleccionar personas que pudieran aprender fácilmente lenguas extranjeras, de modo que el gobierno invirtiera tiempo y dinero en aquellos que más aprovecharían la formación lingüística. Inicialmente el gobierno dio fondos a un profesor de una universidad más cercana a la Escuela de Idiomas de la Defensa en Monterrey, California. Por su investigación no logró ofrecer una herramienta útil de evaluación. Carroll recibió una beca para investigar la aptitud para el aprendizaje de lenguas extranjeras a través de la Fundación Carnegie. Trabajó junto con el lingüista Stanley Sapon y las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos en el desarrollo de la prueba de aptitud lingüística para lenguas extranjeras, Modern Language Aptitude Test. LA Psychological Corporation publicó en 1959 el MLIT, que siguen utilizando muchas organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos y del resto del mundo con el fin de medir la aptitud para el aprendizaje de lenguas y seleccionar candidatos para programas de formación lingüística. Otra contribución de John Carroll fue su artículo Fundamental Consideration in Testing for English Language
Proficiency for Foreign Students, consideraciones fundamentales para la evaluación del dominio de la lengua inglesa por estudiantes extranjeros, publicado en 1961. En él, Carroll desafiaba la confianza en el que el campo de la evaluación de idiomas tenía depositada en el diseño de pruebas de puntos discretos. La evaluación a base de puntos discretos es un enfoque analítico en el cual cada pregunta de la prueba está concebida para medir un punto contenido diferente de los demás. Carroll apoyó el uso del diseño de evaluación integrador, en el cual cada pregunta requiere que el sujeto que responde utilice más de una habilidad, no más de un conocimiento a la vez, el cual puede ser una representación más natural del conocimiento del idioma por parte del sujeto que realiza la prueba. El artículo de Carroll influyó en el diseño de la prueba inglés como lengua extranjera. Esta prueba combinó tanto métodos de puntos discretos como métodos integradores para la evaluación. Un año después, de 1962, Carroll presentó su modelo de aprendizaje escolar, Model of School Learning. En el modelo, Carroll definió un marco hipotético utilizado para predecir el logro en las escuelas. El marco estaba compuesto por dos tipos de variables: diferencias individuales y variables instruccionales. Las diferencias individuales estaban relacionadas con la emergencia general, las aptitudes y la motivación, mientras que las variables instruccionales estaban relacionadas con la calidad y la duración de la instrucción. Su modelo es un influyente en el pensamiento sobre el logro y la evaluación. Fue reconsiderado en el artículo de Carroll Model a 25 Years of Retrospective and Prospective View, publicado por el Educational Researcher en 1989. Pero la culminación del trabajo de la vida de Carroll en el campo de la psicología es su obra de 800 páginas, Human Cognitive Abilities, A Survey of Factor Analytics Studies, las capacidades cognitivas humanas, una encuesta sobre estudios analíticos factoriales, publicada en 1993. En ella, Carroll propone su teoría psicológica acerca de los tres niveles diferentes de la cognición: la teoría de los tres estratos, The Three Stratum Theory. Según David Lubinsky, su investigador en psicología de la Universidad de Vanderbilt, Carroll era célebre no solo por sus contribuciones a la academia, sino también por sus dotes intelectuales profundas, su curiosidad, su optimismo, su ingenio y su constante integridad y sinceridad. La teoría de los tres estratos de la inteligencia, John B. Carroll, propone una estructura factorial de las actitudes cognitivas humanas. Está compuesta por una capacidad intelectual general, el factor G, un conjunto de 8 habilidades amplias como la velocidad del procesamiento mental, la memoria, y un tercer estrato que incluiría actitudes intelectuales más específicas y dependientes de una de las anteriores. En este artículo analizaremos el modelo Carroll, que hoy en día suele ser utilizado y aplicado de forma conjunta con la teoría de la inteligencia fluida, cristalizada y propuesta por Cattell y Horn. Nos detendremos a formar de forma particular en el análisis de cada uno de los estratos de la inteligencia que fueron descritos por este autor. La teoría de la inteligencia, John Carroll. El psicólogo estadounidense John Bissell Carroll, en 1916-2003, es conocido principalmente por sus aportaciones en el campo de la psicometría en torno a la medición de fenómenos como la inteligencia, las aptitudes lingüísticas o el rendimiento académico. Por otra parte, también son muy relevantes sus planteamientos teóricos sobre la cognición y el lenguaje. En particular, destaca la teoría de los tres estratos, un modelo basado en los resultados de cientos de análisis factoriales sobre muestras de datos numéricos que pueden servir como variables predictoras de la inteligencia, como los test de cociente intelectual o las calificaciones obtenidas en pruebas de evaluación académica. Carroll presentó los resultados de sus estudios junto con su teoría de la inteligencia en la obra titulada Capacidades cognitivas humanas, una investigación de los estudios analíticos factoriales, que se publicó en 1993. En este libro enfatizó la distinción entre las actitudes relacionadas con las diferencias individuales y las derivadas de la calidad de la educación.
En la actualidad, la teoría de los tres estratos de Carroll es considerada completamente considerada completamente complementaria al modelo Raymond B. Cattell y John L. Horn, centrado en la división entre la inteligencia fluida y la cristalizada, que el propio Carroll había defendido antes de crear el suyo. La asimilación de ambas perspectivas es una sola que se puede atribuir a Kevin McGrew. Los tres estratos de la actitud cognitiva. La propuesta teórica de Carroll puede englobarse en la teoría de los modelos jerárquicos sobre la inteligencia, puesto que describe tres estratos que van desde las muestras más específicas de la actitud cognitiva. Su aspecto general se concreta en el constructo del factor G. Estas aptitudes tendrían un carácter estable según el autor. Carroll afirmó que estas capacidades probablemente pueden ser atribuidas a variables de tipo fisiológico. En este sentido, cabe mencionar que autores como Philip Bermond, quien elaboró la teoría sobre la estructura de la inteligencia, y Hans Eysenck, que han relacionado las actitudes cognitivas con la eficacia y la calidad de la transmisión emocional. En el estrato actitudes mentales primarias, el primer estrato actitudes mentales primarias. Según Carroll, el estrato inferior de la estructura de la inteligencia lo forman las actitudes mentales primarias, que incluyen un gran número de capacidades cognitivas: el razonamiento cuantitativo, el deletreo, la visualización, la aptitud para las lenguas extranjeras, la discriminación de los sonidos del habla, la fluidez de las ideas, el tiempo de reacción, etc. Los resultados de los análisis factoriales manejados por Carroll y otros autores posteriores revelan que cada una de estas actitudes, que tienen un grado elevado de especificidad, ponderarán en uno de los factores complejos del segundo estrato en función de las características del material estimular y de la habilidad global de la que dependan. Segundo estrato. Factores completos. En este nivel encontramos un conjunto de actitudes cognitivas amplias. Originalmente Carroll propuso la presencia de 10 factores en el segundo estrato. Si bien investigaciones posteriores redujeron el número a 8, inteligencia fluida, actitud para razonar y resolver problemas utilizando información novedosa, inteligencia cristalizada, referida a la profundidad y cantidad de conocimientos verbales adquiridos y al manejo de este tipo de datos, memoria general y aprendizaje, capacidad para aprender en general, junto con las habilidades específicas como retener información o recuperarla a corto plazo. Capacidad de recuperación amplia incluye las aptitudes para manejar de forma fluida ideas y asociaciones tanto a nivel verbal como en imágenes. Procesamiento visual, capacidad que permite percibir, analizar, recordar y operar con estimulación visual. Procesamiento auditivo, aptitud para discriminar, procesar sonidos, incluyendo los que se asocian al habla y a los de la música. Velocidad cognitiva ampliada se refiere a la velocidad para manejar los estímulos durante las pruebas. P, los números, para completarlas, por ejemplo, los números. Velocidad de procesamiento, capacidad para ejecutar procesos cognitivos automáticos, particularmente manteniendo la atención selectiva. Cada uno de estos factores engloba diversos factores de orden interior correspondientes al primer estrato. Así, por ejemplo, la inteligencia cristalizada incluye la comprensión lectora, el deletreo y la actitud para idiomas extranjeros, mientras que la capacidad de recuperación amplia se deriva de pruebas de creatividad y de fluidez con distintos tipos de material. Tercer estrato, inteligencia general o factor G. El tercer estrato de la estructura definida por Carroll está constituido por el factor de inteligencia en general y un constructo conocido como factor G, que es utilizado por un gran número de psicólogos. Esta actitud de orden superior influiría en todas las actitudes de segundo estrato, por tanto, también en las de tercer estrato de forma indirecta. Publicaciones seleccionadas. Lo que sigue es tan solo una pequeña selección de los más de 400 libros y artículos escritos por John Carroll. Carroll, J.B. 1956, Language, Thought and Reality. Select the Rewriting of Benjamin Lee Worth, MIT,
Press, Boston. Carol G.B. 1993, Human Cognitive Abilities, Cambridge University Press, Cambridge. Carol G.B. Davis, P.A. and Richman, M.B. 1971, The American Heritage, Word Frequency Book, Houghton Mifflin, New York. Carl G.B. Sapon, SM 1959, More Language Aptitude Test, Psychological Corporation, San Antonio, Texas. Carol G.B. 1961, Fundamental Consideration and in Testing for English Language Processing of Foreign Students in Testing Center for Applied Linguistics, Washington, D.C., reprinting in Allen, HB, and Canfield, Ernest. 1972, Teaching English as a Second Language, a Book of Reading, McGraw-Hill, New York. Link fuentes: https://psicologiaymente.com, Inteligencia, Teoría, 3 Tratos de Inteligencia, Carlos, y Wikipedia. Listo, recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Nos vemos con más de Psicotube y la edición completa pronto y la tercera parte, lo que falta, y en fin, chao, hasta pronto, nos vemos.